Hola, qué gusto es para mí darle la bienvenida a una nueva edición de Nexos, producción de 15 UCR, que desde 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Mi nombre es María Fernanda Jiménez y le invito a acompañarme la siguiente media hora. Hoy conversaremos sobre la labor que realizan los centros diurnos de nuestro país en la promoción del envejecimiento activo y saludable, sobre cómo han sido vitales durante la pandemia y también sobre los retos a los que se enfrenta este servicio en Costa Rica. Para comenzar, conocemos testimonios de personas usuarias que dan fe de la repercusión positiva de los centros diurnos. Los centros diurnos crean mucho valor público en el sentido de que reciben fondos que son del gobierno para ayudar a este a hacer o a cumplir su función de proteger los derechos de las personas adultas mayores. Con la pandemia, los centros diurnos se cerraron y muchas personas se quedaron al aire. Si bien es cierto, los centros diurnos continuaron con iniciativas de llevar alimentos a las casas, nos hemos dado cuenta de que no solamente eso era necesario. Evidenciar que los centros diurnos son sumamente importantes, no solamente en el contexto de la pandemia, sino siempre, es importante para cualquier país y en el contexto de Costa Rica es importante porque durante muchos años hemos venido hablando de envejecimiento activo, hemos venido hablando de empoderamiento de las personas adultas mayores, hemos venido hablando de enfoque de derechos. Son centros donde normalmente las personas acuden de día y pueden interactuar de diferentes formas, pueden hacer actividades múltiples y pues obviamente pues ya en la tarde ya se retiran a sus casas. Pensemos en que los centros diurnos ayudan a que las personas hagan ejercicios, se mantengan funcional, física y cognitivamente. Si no logramos que una persona esté bien, esa persona tarde o temprano va a entrar en dependencia y va a colapsar su familia o va a entrar en una situación de dependencia para llegar a un hogar de larga estancia. Bueno, para mí ha sido volver a nacer. Puedo describirle un antes y un después de haber llegado al centro. Bueno, el antes era que yo estaba muy enferma y mis hijos estaban muy preocupados, por supuesto, y fuimos varias veces al psiquiatra y fuimos muchas veces a la psicóloga. Y al final del año 17, al finalizar el año 17, los dos profesionales concordaron en que debía de buscar un algo y no quedarme en la casa. Por bendición del cielo, vivimos cerca de este centro. Entonces, buscamos ayuda aquí y gracias a Dios que fui bienvenida. Para mí ha sido una belleza, en todo sentido, desde que vine hasta el día de hoy. Actualmente los centros de día en el contexto de la pandemia están trabajando en 3 modalidades. En una modalidad presencial, atendiendo cita por cita a personas adultas mayores. En una modalidad domiciliar, yendo a las casas, generando atención en salud básica y llevando alimentación. Y en atención virtual, generando talleres y teleconsulta. Es importante que le pongamos atención a esas modalidades de trabajo porque resultan caras y el presupuesto es limitado. Son modalidades que llegaron para quedarse y son modalidades que tienen que ser robustas presupuestariamente hablando, ¿verdad? Para poder seguir ejerciéndolas, ejecutándolas en el tiempo post pandemia. Los centros diurnos
permiten una interacción intergeneracionalmente, porque también hay mucha acción de la red social comunitaria o lo que llamamos la red secundaria, donde grupos organizados vienen a generar dinámicas dentro de los centros diurnos. La misma academia está, digamos, inmersa en esto, ¿no? A través de los TCU y a través de la proyección social que hacen las universidades. Igualmente, pues, grupos de la misma comunidad, como la parte municipal en algunos casos, que actúan y permiten que el estar dentro del centro diurno en el día sea agradable, sea placentero y sea de provecho para ellos. Es importante entonces que la sociedad civil vea en los centros diurnos aquel par que ayuda en las comunidades y ayuda en las familias a que las personas vivan empoderadas, vivan con el enfoque de derechos y vivan un envejecimiento activo. Ingresé al centro diurno 15 días antes de la pandemia. Fue que se había dado de que a fin del cierre, ¿verdad?, del año, siempre se hacía alguna actividad. Y este año la actividad fue en Punta Arenas. Fueron también invitados todo el voluntariado. Estuvo precioso. Pero para mí lo más bello, lo más emocionante fue para mí que al recibir esa noticia tan linda que tenían ellos para mí, que era que en vez de ser yo voluntaria, fui beneficiaria. Los centros de día deben encaminarse a la promoción del envejecimiento saludable y deben de encaminarse a la promoción del envejecimiento activo, participativo, para que puedan incidir socialmente y se puedan crear las condiciones que todos esperamos en las que podamos ser atendidos cuando lleguemos a ser personas mayores. Seguiremos conversando sobre la importantísima labor que realizan los centros diurnos en las comunidades para favorecer la participación de las personas adultas mayores y de cómo se han reinventado para adaptarse a la virtualidad. Y hablando de virtualidad, a continuación le presentamos contenidos de las redes sociales que rompen mitos sobre las habilidades de las personas mayores para hacer uso del mundo digital. Allez maintenant tous ensemble, à gauche, à droite. Estamos de vuelta en Nexos. Hoy conversamos sobre la labor de los centros diurnos y las decisiones que tenemos que tomar como país para fortalecer este servicio y adaptarlo a las necesidades de la población que envejece de forma acelerada. Un ejemplo de ello es la adaptación que ha realizado este servicio en el contexto de la pandemia. Ante un panorama complicado que enviaba en marzo de 2020 al confinamiento a las personas adultas mayores, los centros diurnos han mantenido el contacto con las personas usuarias. Su labor ha desafiado la brecha digital, ha formado parte de la primera línea de atención y ha permitido cubrir a la población adulta mayor, la más vulnerable ante el COVID. Centros diurnos ligados a la institucionalidad o al Estado, ¿verdad? Y que CONAPAN atiende, son 63 en todo el país, ¿no? Alrededor de eso recibe una población de más o menos 1.400 y el resto de personas pues a diario o se recibía a diario presencialmente. Estas personas pues además de la interacción que tenían acá en los centros, recibían la alimentación. Es importante hacer notar que los adultos mayores que no
vienen a los centros diurnos por el tema de la pandemia, porque estos están cerrados, han seguido recibiendo alimentación, sea ya preparada o sea también un paquete de alimentos que se les envía cada 22 días o cada mes. También los fisioterapeutas han contribuido montones a que los adultos mayores se mantengan en cierta funcionalidad física, visitándolos y haciendo trabajo físico en sus casas. Como ya no podíamos volver, entonces decidieron, tomaron el acuerdo de que a nuestras casitas iban a ir ellos, porque llegaron un día, eso fue muy bello, llegaron un día con globos, como a darnos ese pulso, y cantaban nuestros nombres, y era algo tan lindo porque fueron en, ¿cómo se llaman esto? Una comitiva. Pero además hemos coordinado con la Caja Costarricense de Seguro Social para que aquellas personas que de alguna forma estaban medicadas dentro del centro, que inclusive tenían sus medicinas, los dejaban en casilleros dentro del centro, fueran ahora visitadas por la misma caja para que se les brindara la medicación ya ahora en casa. Inclusive, digamos, hay centros que han dado algunos sistemas, no en todos, pero sí en algunos, para poder estar dándole continuidad y aviso de que tienen que tomar sus medicamentos a la hora indicada. Comenzó Tony, que es el señor que nos traslada y nos regresa a nuestras casas. Entonces él venía a nuestras casitas y nos traía alimentos, nos traía frutitas, nos traía productos de limpieza, nos traían tarjetitas donde nos decían que nos cuidáramos, donde le enviaban a mis compañeros y ellos me enviaban a mí. Entonces no nos sentíamos solos, nos sentíamos siempre acompañados, nos sentíamos siempre con esa alegría de que ¿quién irá a mandarme hoy algo? Y lo que yo les enviaba, uy, ¿cómo se irán a poner ellos de contentos de lo que yo les envío? Otro salto que dieron los centros diurnos durante la pandemia ha sido el tema de los entornos virtuales, de la virtualidad. Es cierto que, y lo hemos dicho muchas veces, es cierto que en Costa Rica tenemos brechas tecnológicas, de competencias económicas para acceder a la tecnología, pero los centros diurnos innovaron en la pandemia con talleres virtuales. Gracias a Dios, aquí hay personas muy bien preparadas para atendernos en todo sentido. Y nos han ayudado muchísimo, aún en ese tiempo de pandemia, porque no hemos venido al centro, está bien, pero sí hemos tenido la ayuda de todas las actividades que hacíamos antes, pero las hacemos ahora por la pantalla. Por ejemplo, todos los lunes tenemos una sesión de ejercicios físicos excelente. A mí me gusta mucho. Hemos tenido experiencias muy interesantes. Una de ellas, cuando iniciábamos con la virtualidad, una persona adulta mayor que nunca había tocado una computadora y en cuestión de días dijo yo quiero aprender y se hizo un manual en una hojita, en un cuaderno de cómo ingresar a un taller virtual paso por paso. Eso nos enseñó que tenemos que también saber educar a las personas adultas mayores y darles el espacio. El martes tenemos ayuda, nos dan una ayuda que fortalece nuestra sociabilidad en todo sentido. Los miércoles tenemos una sesión de ejercicios físicos
y también ejercicios cognitivos. Los jueves tenemos una sesión preciosa de manualidades. Aquí en el centro nos proporcionan todos los materiales y nuestros hijos vienen y los retiran, nos los llevan a la casa y nosotros trabajamos con la terapeuta. Y los viernes jugamos bingo o jugamos lotería típica. Otra de las anécdotas importantes que hemos tenido en el Centro Diurno de Tegar, en el trabajo virtual principalmente, es que hemos descubierto que las personas adultas mayores son capaces de hacer de todo. Hemos tenido talleres desde cocina, talleres de fútbol en modalidad virtual, talleres de clínica de la memoria. Y estamos notando que esta exposición tecnológica a través de los talleres virtuales nos está devolviendo personas adultas mayores muy desenvueltas para expresarse, muy desenvueltas para relacionarse y muy ávidas de aprender y de compartir conocimientos. Pero sí ha sido un aliciente, tengo que reconocerlo, estar dispuesta todas las mañanas a participar de las actividades del centro sin tener que venir aquí, porque no podíamos. Pero para mí ha sido muy, muy fortalecedor, muy, muy lindo. He disfrutado muchísimo. Esta situación de crisis también ha permitido demostrar el potencial de los centros diurnos para crear comunidad y favorecer el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores. Seguiremos más adelante en el programa conociendo qué debemos hacer como ciudadanía para exigir que este servicio cuente con los recursos necesarios para seguir atendiendo a la población adulta mayor y abarcar el importante porcentaje de población que no está cubierta con este servicio. Les recuerdo que puede seguir en las redes sociales donde compartimos todos los contenidos que le presentamos aquí en tele, pero también contenidos exclusivos de la web. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. Y hablando de redes sociales, le presentamos una cuenta que usted debería también seguir para apuntarse a la inclusión. Ante los desafíos que enfrenta el mundo tras la crisis económica y social que ha desencadenado la pandemia del coronavirus, los centros diurnos ven amenazados sus recursos y se enfrentan a una sobredemanda que es urgente atender. Este tema fue parte del Encuentro Nacional de Centros Diurnos que sirvió como espacio para la reflexión del modelo de atención a las personas adultas mayores que se brinda en el país. Celebramos el Encuentro Nacional de Centros de Día para personas adultas mayores, un encuentro virtual donde se visibilizan los centros diurnos del país desde el Facebook del CONAPAM, intercambiando experiencias acerca de cómo han resuelto los desafíos y los retos de continuar con los servicios y continuar con la atención de las personas adultas mayores en el contexto de la COVID-19. Definitivamente hay una realidad que tenemos en el país, es que nuestra población crece exponencialmente día a día, y los números pues son claros, las estadísticas, las proyecciones de la cantidad de adulto mayor que hay día a día. Venimos a aprender también el esfuerzo que muchas personas adultas mayores hicieron para poder conectarse a un taller virtual a través de una plataforma de streaming. Y pudimos también conocer mucho de las inquietudes y los desafíos que trae la pospandemia en la reapertura de los centros diurnos. Bueno, yo diría que aunque somos personas mayores, muy mayores, de 75, 80, 82 años, como yo, o más, todos todavía podemos dar mucho
a la sociedad. Por lo menos con nuestra experiencia vivida, como profesionales, cómo nos desenvolvimos como ellos, como padres de familia, abuelos. Yo pienso que tenemos mucho que dar. Y si los gobiernos fortalecieran más los centros diurnos, pues tal vez más personas mayores vendrían a recibir los beneficios que tenemos aquí. El Estado como tal tiene que, en esta parte, hacer un alto y empezar a hacer política para poder darle sostenibilidad a todos estos centros, pero además poder tener mayor cobertura en todo el territorio nacional. Para mí es necesario que la Asamblea Legislativa, los diputados, pongan mucha atención al tema del problema del envejecimiento y la vejez, para que se puedan crear las condiciones necesarias para que todos podamos tener esa etapa de la vida que está para muchos de nosotros a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y que pueda ser vivida con calidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es generar más recursos para que tengamos más centros diurnos, inclusive todavía con un volumen mayor de actividades donde usted un centro diurno pueda ir y que el adulto mayor pueda escoger lo que quiere hacer a ciertas horas, si quiere hacer carpintería, si quiere hacer horticulturas. ¿Sabe qué les diría? Vean, mis amorcitos, ustedes un día van a estar como nosotros y les gustaría tener buen trato, que se sientan que ya deben descansar, que ustedes ya sirvieron a la patria. Entonces, así hay otras personas adultas mayores que también tienen otros, ¿cómo le digo? Otras que son genios en muchas cosas, y lo digo de verdad, son genios, y ahí se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay un lugar donde esas personas puedan decir, aquí está el espacio para los adultos mayores, donde aquí ellos pueden venir para que sus talentos sean aquí vistos. Entonces, yo apuesto a una reforma integral de la ley, justamente para mejorar en algunos puntos, por ejemplo, en centros diurnos, para mejorar, digamos, los recursos que por ley nos entran, para mejorar la estructura organizativa del mismo CONAPAM, y bueno, y para no estar dependiendo definitivamente, digamos, del vaivén político en la Casa Presidencial. Recordemos que ahorita CONAPAM está ligado es un ente desconcentrado de Casa Presidencial. Entonces, como comprenderá, pues hay control político sobre todo lo que hace Casa Presidencial, y eso nos afecta muy grandemente, sobre todo en la parte de recursos, que a veces se vuelve inflexible porque ahora todo tiene que pasar por Asamblea Legislativa para poder nosotros, inclusive, digamos, pedir un presupuesto extraordinario, por ejemplo, o una modificación presupuestaria. Nosotros hemos tenido una tradición de protección de personas adultas mayores en nuestro país. Somos un país que protege a las personas adultas mayores. Tenemos un vasto bagaje jurídico que nos lo permite hacer, pero somos un país pobre. Somos un país que, si no pone atención a este problema, todo eso que hemos hecho en años atrás para proteger a las personas adultas mayores se nos puede venir abajo. Ha sido un gusto poder compartir con usted una nueva edición de Nexos gracias a la televisión de servicio público.
Este tema no se queda acá, queremos conocer sus experiencias, dudas y opiniones sobre la inclusión de las personas adultas mayores. Le invitamos a unirse a nuestra comunidad en las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. Se despide de usted María Fernanda Jiménez. Qué alegría haber compartido con usted sobre los centros diurnos. Le espero la próxima edición de Nexos. Cuídese mucho. Nos encontramos pronto.